pero por motivo de la distancia de cada uno de ustedes es que también tomamos la alternativa virtual, ¿no? Retomamos la alternativa virtual que empezamos a trabajar en pandemia y las próximas fechas lo vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Bien, el día de hoy, como ustedes han podido observar en los afiches que se ha enviado a través del grupo de WhatsApp, con mi persona vamos a dar inicio a esta capacitación con lo que es el trabajo del portafolio docente, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Muy bien, nosotros como docentes, Meche, el micro. Profesora, me echa el micro. sí, No se escucha. perdón. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, les decía entonces que nosotros como docentes, y así como manejamos la parte pedagógica, tenemos que manejar también la parte administrativa. Entonces, resulta ser que nuestros documentos técnico-pedagógicos deben estar administrados de una manera tal que nos pueda dar la facilidad de poder ubicar cuando sea que haya la visita del coordinador o de algún especialista de la UGEL o del Ministerio de Educación. En este caso, un instrumento muy importante que me permite coleccionar toda esa gama de documentos que yo tengo, lo hacemos llamar como portafolio docente. Antiguamente trabajábamos con lo que son las carpetas pedagógicas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una carpeta pedagógica con un portafolio docente? El portafolio docente me va a permitir, como ustedes pueden ver aquí, tener una autoevaluación, una reflexión crítica del trabajo que yo hago. Este portafolio docente se da también para poder trabajar yo con mis estudiantes, ¿no? Como un producto, por ejemplo, de una experiencia de aprendizaje, se puede construir un portafolio, ¿no? De su evidencia de aprendizaje, pero nosotros en esta oportunidad lo vamos a trabajar para nosotros, ¿no? Para ir recolectando la información que nosotros tenemos. Entonces, lo vamos a dejar esta partecita donde dice para el alumno y vamos a ver en dónde nos corresponde a nosotros, que es en la parte del docente. Como les decía, a diferencia de la carpeta pedagógica, el portafolio me permite hacer una autoevaluación del trabajo que estoy realizando. Debería tener una evaluación de pares, o sea, yo podría evaluar el portafolio de un docente, un colega mío, y él podría evaluar el mío también, a eso se refiere, evaluación de pares. Podría contener cartas o documentos de alumnos o también de nuestros exalumnos, las evidencias de aprendizaje de nuestros estudiantes, calificaciones, trabajos de alumnos, evaluaciones de ellos mismos, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia con la carpeta pedagógica. Este tema, algunos de ustedes ya lo conocen, los que trabajan con nosotros muchos años, saben cómo es el manejo de un portafolio, porque a un inicio se empezó con lo que es el portafolio físico, ¿no? Nosotros imprimíamos nuestros documentos y entregábamos a nuestro coordinador. A partir del año pasado, se ha iniciado a trabajar el portafolio de manera virtual, ya como sabemos por la pandemia, todos hemos trabajado en la parte virtual, entonces a través de los drives, los coordinadores creaban un drive y podían ustedes ir subiendo el material trabajado. Este año pretendemos trabajar de la misma manera, pero quizás ampliando un poquito más, ¿ya? A que esto no en el esquema o en la estructura que tenga, sino en la parte de la evaluación del mismo portafolio, ¿ya? Pero primero vamos a ver cuál es la estructura que debe tener el portafolio de ustedes. Como primer aspecto tenemos la carátula, así como hacemos a nuestros estudiantes que hagan su carátula, que debe contener los nombres el nombre de la institución educativa, nombre de ustedes, el área que lleva, los grados y las secciones que están a su cargo. Así como es muy importante que nosotros como docentes conozcamos y tengamos archivado la visión y la misión de nuestra institución educativa. ¿De dónde van a tener ustedes este insumo? Eso está en el PI de nuestra institución educativa. O sea, eso ustedes van a tener que solicitar a su director.
Siguiente. Todas las instituciones educativas tienen una reseña histórica, o sea, una biografía, un antecedente, cuándo nació su institución, en qué época, con quién fue su primer director. Es importante, ¿no?, que nosotros conozcamos de dónde o desde cuándo es que está vigente nuestra institución educativa. Esto también les va a proporcionar el directivo de su institución educativa. Cuando se trabaja ya la parte del PI también está los valores. Todas las instituciones educativas priorizan los valores, ¿ya? Entonces, se prioriza 3, se prioriza 4, se prioriza 5. Entonces, estos valores se van a trabajar de manera transversal en todas las áreas. Esto es importante que esté en su portafolio también, es el perfil del docente de educación religiosa. Muchas veces lo tenemos ahí archivado, pero quizás a veces ni lo damos una lectura. Es importante que ustedes lean y sepan cómo es que yo debo ser como maestro del área de educación religiosa. Es importante, miren por ahí el testimonio de nuestra fe, por eso es que a veces no cumplimos ciertas cosas porque también no sabemos a qué nos vamos a poner en regla, ¿no? O en línea. Es importante que ustedes lean este perfil del docente que para los que son nuevos se les va a proporcionar. Ahora, debe estar aquí en su portafolio su resolución de contrato de este año. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa información en cuanto a lo que son los códigos nexos, ya para la base de datos de la ODEC. Esto es importante, algunos todavía no salen, de los que ya está, por favor, es importante que esté esta resolución en su portafolio. No se vayan a ver, nos vamos a los pueblitos porque está lejos, también a veces es imposible, pero siempre hay un familiar, un amigo que de repente se puede acercar a la que responda, o de repente a través de su coordinador para que pueda recoger este documento que es importante. Ustedes este año, cuando se les ha dado la propuesta, profesor Nelson, los que se han entrevistado con él o conmigo, se les ha dado un espacio de tiempo para que ustedes puedan leer esta carta de compromiso, ¿ya? Porque a veces decimos, es la misma del año pasado y a ojitos cerrados lo firmo. No, es importante que ustedes lean cada numeral. Si no entienden algo, nos pregunten y estemos empapados de qué es lo que voy a hacer durante este año. Uno de los lineamientos, por ejemplo, acá es que ustedes tienen que estar en permanente comunicación con nosotros, participar de las capacitaciones que nosotros tenemos. Siguiente, tenemos la calendarización del año escolar. Si bien es cierto, hay una calendarización general de lo que sale desde la Dirección Regional de Educación, pero también hay actividades que se programan dentro de la institución educativa. Esta calendarización nos alcanza también el director. ¿Ya? Un documento importantísimo que también debe estar en nuestra programación y es uno de los, del núcleo, el meollo de esta capacitación del día de hoy, es conocer nuestro plan de pastoral educativa. Si bien es cierto, conmigo en años anteriores hemos trabajado ya lo que es la pastoral educativa a través de un modelo, de un esquema que sale desde el POA de la diócesis. Este año vamos a renovar y a continuación ya de mi exposición, Madre Emilia les va a explicar con más detalle cómo es que vamos a trabajar este año la pastoral educativa. Este esquema de plan pastoral educativa va a estar en el Drive que ustedes tienen, al que tienen acceso al link, ya va a estar colgado ahí para que ustedes puedan acceder. Ya si es que están, por ejemplo, ahorita también pueden ir entrando y pueden ir revisando. Está el plan de la pastoral educativa ahí. ¿Ya? Siguiente. Su horario de clases. Este es importante. ¿Para qué? Ahora ustedes ya tienen un horario de clases. El coordinador siempre les pide para que, con el motivo de que nosotros podamos hacer una visita. Y es importante recalcar esto, de que si cambia el horario, porque muchas veces se modifica, esto por favor ustedes lo comuniquen a su coordinador, porque a veces llega agosto, septiembre y recién, no, es que se ha cambiado la fecha. El coordinador viaja, se moviliza y a veces no puede ingresar al aula a monitorear y acompañarles. Ahora viene la parte técnico-pedagógica, todo lo que es la programación. Aquí debería constar su programación curricular anual, ¿ya?
con los formatos. Si bien es cierto, nosotros les hemos compartido un formato desde hoy en su institución educativa también. Hay algunas instituciones educativas que nos dan un formato, entonces ustedes tendrían que adaptarla de repente a su institución educativa. Madre, ¿se me está escuchando? Yo sí. Sí, sí se escucha. Listo. Sí se escucha, madre, sí se escucha. Gracias. Bien, entonces, luego de la programación curricular anual tendría que venir la CESAG, según la última capacitación que ha dado acá un especialista de Minedu, a los especialistas de DREA, UGEL, algunos profesores que he visto también por ahí que han estado invitados, lastimosamente entonces no nos invitan, pero se sabe que el ministerio está pretendiendo que se vuelva a programar con unidades de aprendizaje, ¿ya? Si a ustedes su director les menciona eso, no hay ningún problema, ustedes pueden volver porque los que están capacitados ya también conocen cómo se trabaja una unidad de aprendizaje, que no es una cosa que no difiere mucho de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces lo que nosotros les damos es una propuesta, ya no es también que es una cosa hecha que tengan que aplicar tal y como está ahí. Las actividades, cuando se trabaja con experiencias de aprendizaje, les digo que siempre se trabaja las actividades de aprendizaje. Si se trabaja con unidad de aprendizaje, se trabaja con sesiones de aprendizaje. Nosotros también les hemos proporcionado su planificador de actividad de aprendizaje, que sí tiene que estar sí o sí incluido el método catequético, ¿ya? Eso sí es el método por excelencia en el área de educación religiosa. En esta parte, ustedes van a considerar, no todas, sino algunas fichas que ustedes entregan a sus estudiantes, ya, o sea, una ficha de trabajo, una de aplicación, la que se da. Esta, por ejemplo, es un modelo de una ficha de trabajo. No quiere decir, porque si nosotros ponemos todas las fichas que vamos a utilizar todo en el año, vamos a hacer 5 o 6 tomos de nuestro portafolio. Esto es una muestra de las cosas que vamos trabajando, ¿ya? Ahí están algunos productos más. Perdón, las fichas y también algunos productos, ¿ya? Cuando nosotros programamos las experiencias de aprendizaje, en algunos casos podemos programar, al final de mi experiencia pueden hacer una línea de tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces una fotito a esa línea de tiempo y tenerla como una evidencia de producto. Si ustedes, por ejemplo, en el modelo de experiencia que se les dio en el mes de febrero, hablaba de la dramatización del Vía Crucis de Semana Santa, ¿verdad? Ustedes pueden tomar unas fotitos de ese Vía Crucis, una o dos, y ponerlo como un producto de esa experiencia de aprendizaje. Como les digo, no es cuestión de llenar todo, sino de poner algunas cosas como experiencia de trabajo. Sus instrumentos de evaluación, es importante que cada experiencia de aprendizaje que yo tenga siempre sea evaluada, ¿no? Puedo trabajar una escala de estimación como está aquí, una lista de cotejo para nuestros profesores que ya trabajan años con nosotros. Este es un tema también que se ha venido desarrollando en nuestras capacitaciones sobre la utilización de los instrumentos de evaluación, pero como se dice siempre, es una debilidad en nosotros, ¿no? Es una debilidad que hay que superar, porque a veces vamos a observar las clases, la clase está muy bonita, pero cuando pedimos instrumento, con qué estás evaluando, no hay, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo sé cómo mi estudiante está logrando la competencia? Entonces, sí lo hizo el otro, ¿no? Y es importante que nosotros utilicemos nuestros instrumentos de evaluación. Un instrumento para cada clase, para toda la experiencia de aprendizaje. O hacer un vaciado, por ejemplo, como se hacía en pandemia. Las fichas, por ejemplo, que se entregaban en pandemia siempre eran sobre autoevaluación, ¿verdad? Entonces, puedo utilizar la autoevaluación también, y esa puedo vaciarla en mi rúbrica, puedo vaciarla así. Siguiente, debe estar ahí sus registros de evaluación, ¿ya? Eso también, esos formatos de registro de evaluación siempre se trabaja en la institución educativa, donde debe estar contadas las competencias del área con sus capacidades.
son en los consolidados, ¿no? En todos los colegios ya ahora se trabaja al final del bimestre o el trimestre, como esté dividido el año escolar en ustedes, se hace un consolidado, ¿no? ¿Cuántos estudiantes alcanzaron la D? ¿Cuál es ese porcentaje? ¿Cuántos alcanzaron A? ¿Cuántos alcanzaron B? Y hacemos nuestro cuadro estadístico. Ahora, al finalizar este cuadro estadístico siempre debe haber un escrito, ¿no? Una autoevaluación, ¿a qué me lleva? Y una reflexión, ¿qué pasó? Porque la mitad de mis estudiantes de repente están de B hacia abajo. ¿O qué pasó? ¿Por qué están la mayoría o la gran mayoría solamente alcanzan al numeral A? Deberíamos hacer una autoevaluación de ese trabajo. Y otros documentos que a ustedes se les puede entregar, por ejemplo, cuando salen los documentos para la campaña DOMU, cuando se les envía documentos para capacitación o documentos que ustedes tengan que dar a otras, envían a otras instituciones educativas para programar de repente salidas, hacer una limpieza con sus alumnos. Entonces, esos documentos debería estar estipulado en su portafolio docente. Ahora, es importante, les voy a ir avanzando en esto, que ustedes, cada uno de ustedes tengan su correo en Gmail, ¿ya? Si es que no lo tienen, tienen que crear su correo en Gmail, porque es importante para que puedan trabajar con el Drive, ¿ya? Voy a enseñarles aquí. Voy a enseñarles un momentito. Por ejemplo, ¿no? Les decía que el año pasado empezamos ya con el trabajo en algunas coordinaciones y ojalá que este año se pueda hacer a un 100% con los portafolios virtuales. ¿Ya? Voy a entrar al link que ustedes tienen. Parece que el internet está un poco lento. Por ejemplo, yo el año pasado he trabajado con Zona Chachapoyas, ¿ya? Yo como coordinadora he creado en mi Drive una carpeta que diga Zona Chachapoyas, ¿ya? Aquí mis docentes han ido, estos han sido mis docentes con los que han trabajado conmigo el año pasado. Tenían cada uno una carpeta, cada uno un link con su nombre para poder subir su información, ¿ya? La hermana Rosita estará por ahí, si me permite voy a entrar a su portafolio, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Suben ellos la información que nosotros les estamos solicitando. Pueden trabajarlo en PDF todo o pueden trabajarlo ustedes con carpetas. Ahora, yo les recomiendo que la información general se trabaje en un PDF. Y para subir por el hecho de la programación curricular anual, experiencias, actividades de aprendizaje se podría hacer en una carpeta, una carpetita aparte, ¿ya? Pueden ver ahí, por ejemplo, su carátula, su visión, su misión de su institución educativa, su reseña histórica. Ahí está su reseña histórica. Y los demás documentos que se les solicitan, ¿ya? Sus valores. Está un poco lento el internet, ya no voy a seguir. Y así de cada docente, tengo aquí su portafolio virtual. Ahora, para que ustedes no se preocupen por la información que les acabo de dar, todos ustedes tienen acceso al link en el grupo de WhatsApp en el que estamos, ¿verdad? Ya está actualizado lo que acabo de darles ahorita yo, portafolio docente, hay una carpetita nueva. Les digo, si tienen acceso ahorita, pueden acceder desde su computadora, abran la carpetita portafolio docente, ahí van a encontrar el índice que nosotros estamos solicitando, que yo les estaba presentando en PowerPoint, ¿ya? Qué pena, el internet está lento.
Ahí van a encontrar el índice, acá van a encontrar el plan pastoral educativo que les va a compartir Madre Emilia, y el perfil del docente de educación religiosa del que les mencionaba. El resto de documentos tienen ustedes, tienen su carta de compromiso, van a tener su resolución cuando les dan, todo eso van a tener que adjuntar ahí, ¿ya? Aquí tienen entonces el índice, ¿ya? A esto iba. Ahí está. Carátula. La visión, es que yo les he mostrado que lo pueden ver y trabajar de manera más, aquí se ve medio distorsionado, ¿verdad? Pero cuando ustedes vayan a este acceso, van a archivo, descargar, así como lo estoy haciendo, y se van a donde dice Microsoft Word, ¿ya? Dan un clic ahí, y se va a descargar en formato Word, ¿ya? Voy aquí a mis descargas, y ahí ya no va a aparecer distorsionado, ¿ya? Ahorita estamos sufriendo un poco. Ahí está, portafolio del docente de educación religiosa. Ya, habilito. Ahí ya no aparece distorsionado, ¿verdad? Pues se vayan a preocupar. Yo no lo encuentro, yo no lo veo. Acá hay una breve descripción de la historia del portafolio y su índice. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta por el tiempo, por favor, lo pueden hacer en el chat. Yo voy tomando nota y si no, también me pueden escribir o me pueden llamar para yo absolver alguna duda. Ahora, por cuestión de tiempo, ahí lo dejamos, ¿ya? Y la Madre Emilia va a continuar con el siguiente tema. Muchas gracias. Buenas noches, profitos. Venciendo todas las dificultades del internet, de la lluvia, de todas las cosas. Yo en primer lugar quiero saludarles. Sé que ya están todos en sus centros educativos con ilusión, con ganas y con ese propósito de poner lo mejor de nosotros para los demás. Y mi tema que a mí me han dado esta noche es la pastoral educativa. Y en esa pastoral educativa yo quisiera comenzar en primer lugar con nuestro lema de este año, ¿no? Soñemos juntos el camino a un futuro mejor. Y me he encontrado un canto que me ha gustado y que me gustaría también que en cada colegio con sus alumnos pudieran crear un canto para la pastoral educativa. Por eso voy a ponérselo para que lo escuchen, a ver si se escucha bien. Somos la pastoral de educación, por todo el vicariato y su misión. Nuestra vida es ofrecer el banquete del saber para el reino hacer crecer. Enseñar, estudiar, trabajar y orar para el reino y su justicia proclamar, de manera
haciendo incidencia en lo social, brindando formación de calidad, defendiendo con pasión el derecho a educación, cumplimos con la misión. somos la pastoral de educación, por todo el vicariato y su misión. Nuestra vida es ofrecer el banquete del saber para el reino hacer crecer. Y fíjense, ¿me escuchan? Sí, madre. Entonces, fíjense qué bonito sería que en nuestras instituciones un canto de la pastoral educativa. Enseñar a caminar, no solamente en lo que hacemos en la pastoral parroquial, que eso es lo que yo quiero que ustedes diferencien, profes. La pastoral parroquial es la que hacemos principalmente con la confirmación, ¿ya? Que después al final el padrecito nos da un documento y ahí sí, todo fenomenal, ¿no? Pues este año también vamos a tener que trabajar en la pastoral educativa y tendremos que tener el papelito del coordinador. Pero vamos a escuchar qué significa pastoral educativa. Cuando hablamos de pastoral educativa, hablamos de esta posibilidad misionera que tiene la Iglesia en sus propias escuelas. Una pastoral educativa que se va a manifestar en todos los ámbitos escolares, desde el aula hasta el patio, desde los pasillos y galerías hasta la administración, desde los criterios hasta la forma de vivir. Todo en la escuela nos va a hablar de cuánto Dios nos ama y buscamos las formas y las maneras de poder manifestarlo, desde el saber y desde el vivir. Por eso cuando hablamos de pastoral educativa, hablamos de esta posibilidad que vos y yo como educadores tenemos de poder transmitir la vivencia del reino de Dios, en el decir y en el hacer, en el de predicar como en el amor. Que nada en la escuela de cristianos, la iglesia, para llegar a tantos y tantas chicas y chicos que vienen a nuestra escuela, no solamente a ellos, sino también a su familia, que a través de nuestro sentir, de nuestro hacer, de nuestra forma de vivir, puedan experimentar cuánto Dios los ama. Nosotros vamos a una escuela donde se ama a Dios, por lo tanto, nos tratamos de esta manera, me tratan así. La pastoral educativa es la gran posibilidad que nos da la escuela para que vos y yo vivamos según los valores y el sentir de Jesús. Que nuestros alumnos experimenten en nuestro ser, en nuestros criterios, a un Cristo cercano, a un Dios que los ama. Hace poquito se acercó a mi oficina un varón trans que venía a contarme cómo terminaba su proceso ya en 5º año. Al preguntarle de cómo se había sentido acompañado a lo largo de su trayecto educativo, le dice: padre, la escuela para mí siempre fue una escuela buena. Qué lindo que nuestras escuelas cristianas católicas se las recuerden como las escuelas buenas, esas escuelas que irradiaban el amor de Dios. Pastoral educativa, ante todo, es poder ser para los demás la presencia de Dios cercana en tu persona y la mía. Pues eso es lo que queremos, profitos. En cada institución educativa, cada alumno que salga nos diga que ha estado en una escuela buena. Que le hemos transmitido ese amor de Dios. Ustedes ya saben que la diócesis tiene un plan pastoral estratégico diocesano, ¿ya? Y ahí en ese plan estratégico está incluido la pastoral educativa. Y me quedo con la frase de: sin educación es difícil soñar el futuro. Para hacer este plan, ustedes en el Drive, ya la profesora Mercedes les ha subido estos datos.
¿ya? Tienen que poner, cada uno tiene que hacer su plan de la pastoral educativa en su colegio. La parroquia, el lugar, la institución, el docente, los recursos, todo ese es un formato que estará listo, ¿no? Y ahí aparece todo esto, ¿no? Que si nos damos cuenta tenemos un objetivo estratégico y tenemos también una estrategia, pero principalmente lo que nosotros tenemos que hacer es la actividad y tarea. Y para que se lea mejor, yo lo he resumido así. No, me imagino a todos los profes ahora mismo así como esta señorita que sale aquí en esta imagen, ¿no? Más trabajo para nosotros. Esta Madre Emilia nos va a alocar este año. No soy yo, profe. Ustedes tienen mucha creatividad y lo pueden hacer muy bien. Y fíjense, la primera actividad que vamos a tener es celebrar la Jornada Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera con Jesús en tu corazón. Enciende el corazón de los demás, por medio del docente del área de educación religiosa y sus estudiantes. Para esta jornada ya hemos solicitado al DOMUN, a las Obras Misioneras Pontificias, que nos manden los libritos, ¿ya? Y aquí ustedes tendrían que añadir una actividad. ¿Cómo lo voy a hacer? A mí se me ha ocurrido, y creo que sería bonito, que los chicos de secundaria fueran a dar unos temitas a los de primaria, ¿ya? Y que el día 21 de mayo, que es cuando tenemos que hacer esta celebración, ¿ya? Lo hagamos con los chicos de secundaria haciéndolo a primaria, ¿no? Esa sería la actividad, una actividad para todo el mes de mayo. Fíjense qué fácil, ¿ya? La segunda actividad sería promover el cuidado del medio ambiente mediante talleres que enseñen a reducir, reciclar, reutilizar, para contribuir en el cuidado de nuestra casa común. Y esto se realizaría del 1 de junio al 1 de agosto. ¿Y cómo voy a promover el cuidado del medio ambiente, madre? Pues muy fácil. A lo mejor saliendo con nuestros alumnos a quitar y a recoger toda la basura que hay en nuestras comunidades, porque tiramos las botellas de agua, tiramos los papeles, tiramos todo. Eso podría ser una actividad. Podríamos sembrar pinos o sembrar hortalizas, o podríamos con las botellas hacer papeleras para nuestro pueblo o hacer carteles. Cada uno tiene que elegir la actividad que va a desarrollar en esta tarea. Con una actividad por cada profesor, en cada institución educativa, en cada tarea, está fenomenal. Y la siguiente, anda, si esto aquí ahora se ha puesto una cosa que yo no. Bueno, vamos a tener este año la semana ya de educación religiosa en la región Amazonas. Y la semana está comprendida del 1 al 16 de septiembre. Y para esa semana le estamos dando aquí ideas, a ver qué les parece. A mí me gustaría que antes del 9 de septiembre, ya, nuestro periódico mural estuviera ya el 7 o el 6 de septiembre con toda la publicidad de esta semana de educación religiosa. Podríamos hacer también un pasacalles por el pueblo para que conozcan, igual que cuando sale la Semana del Niño, ¿no? Salen todos los niños con carteles por el pueblo. Pues igual nosotros. Podemos hacer también un concurso de juegos en el área de religión. De religión, porque podemos hacer juegos, pero de otras áreas, ¿no? Pero ojalá y podamos hacer un 3 en raya con religión. O un parchís, o un juego de la oca, yo qué sé. Juegos que los jóvenes les animen, ¿no? Podemos poner también lectura de santos de la Biblia, yo qué sé, de parábolas, lo que ustedes crean, ¿no?
Y nos gustaría también que hubiera producción de parábolas actualizadas a la realidad del joven en este momento actual, ¿no? O creación de oraciones para ellos. A lo mejor sería bonito también un TikTok, ahora que están todos los jóvenes con los TikTok, pues sería bonito también prepararlo, pero en el área religión, cuidado, me suban un TikTok de eso, bendito Dios, ¿ya? Coordinación con la parroquia para alguna actividad. Por ejemplo, sería bonito con todos los jóvenes, los papás, los docentes, hacer un ratito de oración en el Santísimo. Ustedes que lo preparen con canto, con pequeñas oraciones, con una lectura bíblica, con un momento de encuentro con Jesús, ¿no? Ahí tienen más, etc. Ustedes se pueden inventar todas las actividades que crean. Pero el día 16 de septiembre vamos a tener una experiencia grande en Chachapoyas, porque va a ser el día central ya de la Semana de Educación Religiosa. Y entonces ahí van a traer de las diferentes coordinaciones, en coordinación con sus coordinadores, experiencias exitosas, ¿ya? Que han tenido ustedes en sus comunidades, ¿no? Les he puesto aquí unas fotografías de la ODE Chiclayo, que ya ha celebrado más años esta Semana de la Educación Religiosa, ¿ya? Ustedes son muy creativos, yo cuento con ustedes porque lo vamos a hacer en Chachapoyas. Ahí vamos a tener... Estamos a la espera también de la resolución de la DREA para que se pueda celebrar con todas las reglas y normas y todas las cosas bien la Semana de la Educación Religiosa. Taller de sensibilización al compromiso social cristiano. Y en esta tarea nos gustaría que fuera como escuela de padres donde pudiéramos hablarles de compromiso social cristiano a nuestros. Y esto es en octubre, fíjense si tenemos tiempo también de prepararlos y los coordinadores vamos a hacer un pequeño temita que les guíe también para desarrollarlo. Y en el mes de octubre, ustedes saben que ya hemos asumido la campaña del DOMU, ¿no? Y queremos que de verdad sea corazones ardientes, pies en camino, que es el lema de este año. No le hemos puesto las actividades que pueden realizar, pero ustedes saben muy bien que se puede hacer oración por los misioneros, que se puede también hacer la campaña en sí, como ustedes la hacen. Unos salen con las huchas, otros salen en el mismo colegio, otros colaboran. Eso ya ustedes, cada uno sabe cómo va a celebrar esta campaña de corazones ardientes, pies en camino. Y ojalá salgan muchos jóvenes misioneros, ¿no? Y por eso también hemos considerado una jornada vocacional con estudiantes de 5º grado de secundaria, ¿no? Con esa orientación vocacional, y se llevaría a cabo del 6 al 10 de noviembre. Y queremos, como ustedes todos los años lo han hecho, porque yo tengo conocimiento, que han hecho campañas para traer al asilo a los discapacitados, para solidarizarse con los enfermos de sus comunidades, pero yo creo que sería importante que también tuviéramos una actividad de aprendizaje en nuestras sesiones, ¿no? Que se llamaría Para una escuela solidaria. Ya está lista, ya se la han puesto también en el Drive para que la puedan tener en cuenta en esta fecha, del 13 al 17 de noviembre. Y de verdad seamos una escuela solidaria, que nos demos a los demás en sus necesidades. Y aquí tenemos también, pues ya después de haber formado a los jóvenes, de haberle dado ese temita de solidaridad, de escuela solidaria, pues esta campaña de solidaridad
para ancianos y personas con discapacidad o personas solas o niños que están pasando momentos difíciles, y esto lo hemos puesto en la campaña del 20 al 24 de noviembre. Y les presento a todos que ya los conocen, la profesora Melchita, el profesor Leiber, la profesora Gilma, el padre Leoncio, la hermana Rosita y la profesora Karin, que somos los que tenemos a cargo este equipo de la pastoral educativa. Ahora sí quisiera decirles algo más, ¿ya? Ustedes saben que nosotros tenemos que evaluar nuestras actividades que desarrollamos, ¿ya? Si yo he hecho mi primera actividad sobre la infancia misionera, cuando termino la actividad, para que no se nos olvide, digo yo, sería bueno que lo escribiéramos y pusiéramos unas 3 o 4 fotografías. Pero, profes, fotografía donde se vea, ya que no estén medio poco nítidas, donde no se ve más que mucha gente y no se ve qué se está haciendo, ¿no? O sea, 4 fotografías que impacten, que llamen la atención de esa actividad que yo he desarrollado en mi pastoral educativa, en mi centro educativo, ¿ya? Y en el bimestre vamos a reenviarle toda esa ficha de monitoreo, esa evaluación, se la vamos a enviar a los coordinadores, para que después nosotros podamos también, el equipo, hacer el resumen para presentar a la asamblea que se llevará a cabo sobre el 21 de noviembre, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que decirles. Si tienen alguna pregunta de repente o me ha faltado algo, me apoyan. Los del equipo. Madre. Dime. Sí, el profesor Jenner Burgas está preguntando, dice, un ejemplo de proyecto sería bueno. Profesor, el esquema le estamos enviando con el formato, con las actividades que la madre les ha presentado en diapositivas. Nosotros hemos construido en formato en Word, y de eso queremos también hacerles presente a ustedes, que ese esquema no se modifique, lo que son el eje estratégico, ¿no? La parte... Se lo voy a presentar, espera, Sí, espera, lo voy a presentar. ahí la madre les va a presentar, ¿ya? En Word, para que no se preocupen y ustedes puedan... Ay, ¿yo dónde estoy ahora? Ah, ¿No que lo me he quedado tienes? aquí. Gracias. Espera, que me he quedado Está en el el... Drive, profe. Es que estoy aquí, espera. Muy bien. Ya. Si no lo comparto. No, en el drive, claro, es Ese importante archivo que les va a conocer. presentar la madre está en el Drive. Sí, profesor. Está en el Drive, en la carpeta Aquí Plan está. Pastoral Educativo. Ahí van a encontrar ustedes. Ahí está. Ustedes lo ven ahí. Y lo único que ustedes tienen que hacer es acá donde pone, este no es, este sí. Celebrar la primera no la hemos considerado porque ya había pasado. Celebrar la jornada. Yo me voy acá, ya, le doy una línea más y digo, convocar a los Madre, no sé jóvenes. si los demás, pero yo estoy bien muy borroso. No sé si los demás lo ven ¿Se clarito. ve bien? Se ve claro, todo claro se ve. Ya, solamente sería poner ahí la actividad que tú como docente vas a hacer, ¿ya? Secundaria, celebra jornadas de infancia misionera con primaria. Ahí ustedes ponen mejor el nombre del colegio, ¿ya? Que ustedes saben mejor, ¿ya? Y nada más, y ponen la fecha que van a realizar esta actividad y nada más. ¿Y quién es el responsable? El profesor de religión. En la segunda, dice promover el cuidado del ambiente, y dan otra vez otro clic acá y dicen la actividad que ustedes en su institución educativa se comprometen a realizar. Nada más es eso, profe. Una actividad por cada una
Una tarea por cada una de las actividades, perdón. Sí, parece que algunos no tienen buena visión más del Word, igual que yo, en mi computadora tampoco. Es que yo creo que es Internet. el Internet, porque yo lo estoy viendo muy bien, claro. Ya, pero bueno, Y algunos también. y lo pueden ver, no hay ningún problema. Sí, madre, hace el recordar también que los talleres que están programados en lo que usted acaba de mencionar, todo también está en el Drive. Ya, al final, de repente, después que termine el profesor Nelson, si los que desean se pueden quedar conmigo para yo poder indicarles así más pausadamente cómo pueden acceder, ¿ya? Bueno, pues entonces, si ya está, yo doy paso al profesor Nelson. Solamente, de verdad, profes, necesito que este año todas las actividades que nos han presentado, ¿qué dice? Era Nelson, que estaban escribiendo aquí algo, no entendí. Dice, hermana, buenas noches, una pregunta. Claro, ya tienen la actividad, solamente tiene que... A ver, la actividad ya se las hemos dado nosotros, ¿ya? Ustedes solamente tienen que poner la tarea que van a realizar en su institución educativa. Nada más eso. No, pero la pregunta dice, nosotros incluiremos, ya nosotros no incluiremos más, dice la pregunta, ¿no? No, pues eso, la actividad está puesta, Meche. Ellos tienen que incluir la tarea que van a realizar en cada uno de los centros educativos. Pero de repente la pregunta está a que ellos pueden incluir otra actividad a eso. Ah, bueno, si quieren incluirla ya, si tienen muchas ganas de trabajar, yo creo que ya tienen bastantes actividades. Perfecto. Ya, Nelson. No se te escucha, Nelson. ¿O no has empezado? Nelson. Creo ahora sí, disculpen. Ahora sí. Ya. Muchas gracias. Me escuchan bien, ¿no? Sí. Estaba saludando pues, a su persona, a los colegas coordinadores que están por este medio, a los colegas maestros. Bienvenidos a esta jornada. La parte que me toca a mí es la metodología del área de religión. Y la metodología del área de religión es pues válido para los 3 niveles, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, para la educación básica regular, para la educación básica alternativa y, por qué no decirlo, para la educación básica especial, ¿no? Yo quería empezar con este pensamiento donde se escribe y se dice de la siguiente manera, ¿no? Que la educación antigua fue buena, la de hoy hay que mejorarla porque las circunstancias son otras, ¿no? A veces nos queremos quedar con el pensamiento de la que educación antigua fue buena, es buena hoy y seguirá siendo buena en el futuro. Yo creo que sí, ¿no? Pero a esta educación antigua que valió, vale y valdrá, pues hay que darle un valor agregado, no hay que mejorarla porque las circunstancias pues son diferentes, tiempos diferentes, contextos diferentes, métodos, técnicas, estrategias, por lo menos en la parte pedagógica, han cambiado mucho. En relación a la parte legal, si vemos el tema legalmente desde la situación de la protección al estudiante, pues ha cambiado mucho, ¿no?
Los maestros nos hemos convertido en sujetos hasta vulnerables de la ley, ¿no? Y eso pues hay que mejorarlo con nuestra forma de actuar como profesionales, ¿no? Yo voy a intentar ampliar esta parte de la imagen, creo que lo ven bien ahí. Desde la oficina, pues yo quería darles a conocer, previo a hablar del método, es a un poquito a que de todo maestro debe tener unos elementos necesarios al lado suyo, de manera virtual o de manera física, aunque yo les recomiendo que estos insumos sean de manera física. El maestro de educación religiosa tiene que ser un maestro que lee. Si no leemos, vamos a tener problemas con la doctrina. Y si no conocemos la doctrina, pues vamos a tener falencias al momento de la transmisión de la información o del conocimiento, ahí donde vamos a cometer errores. Yo no sé si decirlo error científico o un error pedagógico, donde luego tenga consecuencias a cuando malentienda o malinterprete el estudiante. Todo maestro de religión tiene que tener, creo yo, mínimo estas dos Biblias, la Biblia latinoamericana, versión más castellanizada o más entendible para el ser humano latinoamericano, y es muy importante tener la Biblia de Jerusalén ya para un tema de estudio o donde se pueda profundizar y mejorar la preparación de la clase para el área de educación religiosa. Tener nuestras cartas, como por ejemplo la carta encíclica de Fratelli Tutti, ¿no? Como no vamos a tenerlo a la mano y haberlo dado ya una revisadita, ¿no? Tener los CELAMs es importantísimo. Los CELAMs son las conferencias generales del episcopado latinoamericano, ¿no? ¿Cómo no tener el de Río de Janeiro, el de Medellín, el de Puebla, el de Santo Domingo, el de Aparecida? Y los maestros de educación religiosa también tenemos que ser personas de oración. Los domingos, el maestro de religión, ni por ninguna razón del mundo podemos dejar de estar en el sacramento de la Eucaristía, pues, y donde no hay sacerdote, está el catequista con quien como maestros de religión compartiremos a lo mejor la preparación y la prédica de la liturgia, ¿no? De la palabra. Esas son unas recomendaciones, aunque para los maestros que ya son o tienen tiempo trabajando con nosotros, pues a lo mejor esto ya es un poco conocido, pero me dispensan los maestros que tienen tiempos trabajando en el área de educación religiosa, pero de toda manera tengo que volver a repasarlo. Voy a recortar la imagen porque tengo un problema con la presentación de cada uno de ustedes vía el Zoom. Miren, el método del área de educación religiosa tiene un fundamento del por qué se debe usar este método en la enseñanza de educación religiosa en los niveles que yo he mencionado. En el CELAM de Santo Domingo, en la conclusión 118, dice bien clarito que habrá a los adolescentes y jóvenes espacios de participación en la misma iglesia, que el proceso educativo se realice a través de una pedagogía que sea experiencial, participativa y transformadora. Fíjense ustedes, la educación religiosa, usando el método, se tiene que hacer que el alumno experimente, descubra de que ese Dios es cercano a la persona, en este caso al estudiante, ¿no? Que el alumno, para poder descubrirlo, pues sea en el momento de su programación, y que esa experiencia que él va obteniendo, esa participación que él va teniendo, eso lo lleve a la transformación a él como persona. Si él ingresa en el primer grado de educación secundaria con una conducta de tipo A,
en el quinto de secundaria no va a terminar con una conducta de tipo A, tiene que terminar con una conducta, qué sé yo, a lo mejor de tipo Z, ¿no? Donde él tenga ya la capacidad de poder insertarse con la formación que él ha recibido de su maestro de educación religiosa a la vida social, para ser un buen ser humano en el desarrollo en su comunidad. También dice Santo Domingo que promueva el protagonismo a través de la metodología del ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Tal pedagogía ha de integrar el crecimiento de la fe en el proceso del crecimiento humano, teniendo en cuenta los diversos elementos como el deporte, la fiesta, la música, el teatro, etcétera, etcétera. Miren, este CELAM de Santo Domingo, en esta conclusión 118, nos afirma y nos fundamenta el por qué en el área de educación religiosa debemos utilizar esta metodología. Este método le conocemos con el nombre del método catequético. Pero fíjense ustedes, si nosotros lo vemos hoy este esquema metodológico, ahí está el ver, el juzgar, el actuar, el celebrar y el revisar. Miren ustedes al lado izquierdo hay un número 6. Eso es en los últimos estudios que han hecho sobre este método a nivel de la Oficina Nacional, que es la ONDE, pues se ha visto por necesidad implementar al método con los anteriores procedimientos, agregar este otro procedimiento número 6, que es el contemplar. La clase de educación religiosa debe ser un método que está acompañado o abrazado por este procedimiento que es el contemplar. O sea, la clase de religión tiene que ser una clase donde el muchacho descubra, viva, participe, pero dentro de un marco de contemplación. No la clase de religión es igual a una clase, si se están dando cuenta, igual a una clase de comunicación o de historia o de matemática. Es totalmente distinto porque tiene sus características específicas. Y los vamos a ir viendo una por una. Miren, vamos a hacer un repaso así breve. No olvidemos que todo método tiene procedimientos. El método de religión se llama el método catequético. Y los procedimientos son ver, juzgar, actuar, celebrar, revisar, contemplar. Vamos a empezar un poquito haciendo un repaso sobre este primer procedimiento que es el ver. El ver es una educación para observar, valorar, darse cuenta de su realidad personal y social. Perdón. Disculpe, colegas, no sé si hay algún inconveniente en la presentación. No, está bien. Ah, bueno, muchas gracias. Sino que el maestro Gildo me está comentando que algo sucedía. Más bien, muchas gracias. Cuando hablamos del procedimiento, el primer procedimiento que es el ver, nos estamos refiriendo a que el maestro, cuando programa, tiene que hacerlo en base al contexto de su comunidad donde vive el estudiante. Yo no puedo llevar el contexto de Pedro Ruiz al contexto de Santo Tomás. Son dos realidades distintas. Por eso cuando intentamos en este primer procedimiento, en el proceso de planificación, ver la presentación, la motivación o la introducción a la clase, yo tengo que hacerlo en función a un hecho de mi alrededor, de mi contexto, pero en función al tema que yo voy a programar, ¿no?
Por eso yo les voy a hablar de dos hechos concretos. El primero, se parte del hecho que existe en mi entorno, en mi realidad. ¿Qué tiene que ver acá? La capacidad del analizar, del entender, del cuestionarse. ¿Quién? El alumno, según el maestro, lo programe. Segundo, debe ser concreto, o sea, tiene que ser rápido. Donde pues yo no, en la parte del ver yo no me voy a demorar creo que 2 horas. Yo puedo ver el primer procedimiento en 10, máximo, podría ser 20 minutos dependiendo de cuántas horas haya programado cronológicamente en el plan de la sesión de clases del área de educación religiosa. Debe ser concreto en esta primera parte. ¿Cómo? Un testimonio, una noticia, una fotografía, un collage, qué sé yo, con lo que más se adapte a lo que yo pretendo alcanzar en mi clase de educación religiosa. ¿A qué pregunta se responde? ¿Qué vemos o qué constatamos? Y sobre esa base, el estudiante responderá al actuar del maestro según su programación. Siguiente procedimiento, número 2, juzgar. En el juzgar, colegas, tenemos que tener en consideración lo siguiente. ¿Por qué o para qué planifico este segundo procedimiento? Esto tiene que ver con una educación para la escucha y la acogida. ¿De qué manera tiene que ser? De una manera respetuosa, atenta, cordial del Señor en su palabra. Hay que entenderlo a esto como el alimento del don de la fe. ¿Por qué es especial? ¿Por qué es una educación para la escucha y acogida? Porque a partir de este procedimiento, toda mi clase se va a fundamentar en la palabra de Dios. Aquí entro yo a la primera parte de este procedimiento. Ahí tienen ustedes al lado derecho, dice A, iluminar iluminar del plan de Dios, o sea, la palabra. ¿Se acuerdan de los documentos que los presenté al inicio? Es aquí cuando los vamos a empezar a utilizar. Aquí el maestro no va a decir nada de lo que cree, de lo que piensa, de lo que supone. Aquí él va a fundamentar su clase en base a la doctrina de la iglesia. O sea, dicho desde la palabra del documento según él utilice para el proceso de planificación. Aquí les pongo unos ejemplos. Aquí les pongo unos ejemplos. Miren, primero, leemos la Biblia. Entre que leemos la Biblia, van acompañados pueden ir acompañados de documentos eclesiales, pueden ir acompañados de sus encíclicas, qué sé yo, de cartas apostólicas, etcétera, etcétera. Se presenta en forma ordenada, secuencial, clara y precisa el mensaje. El mensaje no tiene que ser engorroso, tiene que ser precisa para que el estudiante lo entienda y lo pueda interiorizar, que viene a continuación la segunda fase. ¿Qué utilizo? El texto bíblico, según el nivel, debe ser proclamado y explicarlo en textos cortos o completos, dependiendo el grado en el que se esté planificando la clase de religión. Este mensaje del Señor está ligado al siguiente momento que viene a continuación. Y el siguiente momento es el famoso discernir, o el reflexionar, o el interiorizar.
¿Qué viene en este segundo momento de este procedimiento que es el juzgar? Viene el desarrollo o viene la formación de la conciencia moral del estudiante. En esta parte, el estudiante va a profundizar con la guía del maestro, va a profundizar el tema que se está tratando. ¿A qué contexto va referido este desarrollo de la conciencia moral cristiana? Es una educación para el cuestionarse, para el confrontarse y para optar por algo bueno según el plan de Dios. Dice, formación de la conciencia moral cristiana. Aquí el estudiante, con la ayuda del maestro, tiene que lograr diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué fui antes y qué debo ser a partir de ahora? Pero, ¿qué debo lograr? ¿Qué debo lograr? Que la conciencia moral cristiana en el estudiante sea una opción de vida que a partir de ese momento se convierta en un hábito de vida posterior. Y de esa manera él pueda contribuir cuando se inserta en la vida social a partir de su seno familiar, la actitud sea diferente a la que fue antes de recibir esta clase. ¿Qué más tengo que ver ahí? El mensaje del Señor contemplado, que inquiete, que exija, que toque la vida personal. Aquí ya va a depender de qué tan preparado esté el maestro para poder caer o hacer caer al estudiante en que él, a través de ese mensaje, tenga que empezar a ser una nueva persona. Se desmenuza en acciones concretas para el cambio de actitud. El Señor está entre nosotros y nos propone alcanzar la felicidad. La clase que yo le imparta tiene que ser como objetivo de la sesión que el chico no salga renegado de la clase de religión, sino a partir de ese contexto sea feliz, viva mejor, que la familia sea más organizada, que él actúe de mejor manera con sus compañeros, con sus maestros, y al final que esa conciencia moral esté bien determinada y sea un sujeto de bien en su comunidad. ¿A qué responde esta parte del discernir? Al cómo puedo ser más persona, cada vez mejor. A esa es la pregunta a la que el alumno tiene que cuestionarse o responderse después de esta serie de actividades que el maestro programa. Tercer procedimiento, actuar. El actuar es una educación para el compromiso, para la responsabilidad, para la fidelidad, sostenidos por la esperanza. Si no hay esperanza entre lo que me comprometo, pues vana es la clase de religión que ha dictado el maestro. La idea es que el compromiso del estudiante lo lleve a lo que él se compromete, pues a cumplirlo. Por ejemplo, hoy me gustó mucho, antes de empezar el curso que estamos participando, aquí se haya empezado a la hora, porque se dijo que es a las 7. Responsabilidad. Pero esa responsabilidad es que lo hemos sostenido nosotros, en la esperanza de que ustedes, maestros, van a ingresar a la plataforma del Zoom pues, para escuchar las cosas que estábamos exponiendo, ¿no? Y una esperanza, pues, que
A partir de estas orientaciones que se está dando, que están sostenidas por la palabra, el mensaje de Dios, pues lleguen a lo profundo de cada uno de nosotros, y a partir de ahora, que nuestras clases pues sean mejores de las que lo hemos estado haciendo. Este actuar nos conlleva al compromiso de lo que el chico aprendió, discernió en el segundo procedimiento, que es el juzgar. Hoy él opte por un compromiso. Puede ser el compromiso a nivel personal, social, eclesial o ecológico. El chico en cualquiera de esas 4 esferas puede comprometerse después de la sesión. Por ejemplo, si la clase ha sido el sacramento de la Eucaristía, lo más lindo es que apunte al compromiso eclesial, que se comprometa que el día domingo va a estar en el sacramento de la Eucaristía, o donde no hay, como lo decía anteriormente, sacerdote, participe de la liturgia de la palabra con su catequista en su comunidad. Eso es lo ideal. ¿A qué inquietud responde o debe responder el estudiante? ¿Qué responsabilidad tengo? ¿A qué me comprometo? ¿Qué voy a hacer para ser diferente? Esa es la pregunta a la que tiene que cuestionarse o responder el estudiante en esta parte de este tercer procedimiento. Y ya casi llegando al final del método, vemos el otro procedimiento, que es el celebrar. El celebrar ya no está por más decirles de que el celebrar tiene que ver con el proceso de evaluación. Yo de evaluación no voy a mencionarles muchas cosas porque eso creo que lo tienen claro. Es también un tema que los tenemos que dar ya cada coordinador en nuestra zona de manera particular a través de talleres, para que quede mejor la parte teórica, ¿no? El celebrar tiene que ver con la educación para la participación, la identificación y el testimonio. ¿Cómo voy a celebrarlo? Puede ser a través de una celebración de la palabra en el aula. Eso es una forma. Recuerden ustedes el tema que les dio el padre Leoncio. Está otra de las formas de cómo yo puedo celebrar, es la celebración de la palabra en la institución, cuando hayan actividades relevantes, si es necesario hacer una liturgia o una celebración de la palabra. Ahí lo puedo aplicar. También tiene sus formatos de cómo debemos participar en cada una de estas actividades. Creo que el padre Leoncio en el curso primero que tuvimos los dio a conocer. Y también la celebración de la palabra en ocasiones especiales, ¿no? O el aniversario de la institución podría ser, o el aniversario de la comunidad, ¿no? Ahí es donde el maestro de religión tiene que liderar esas actividades en esta parte del celebrar de una clase. Fíjense que el celebrar en la clase de religión no solo va a quedar dentro del aula, va a ir a nivel de institución o va a ir a nivel de la comunidad. Este celebrar tiene que ser entre hermanos, ¿no? Con oraciones sencillitas, el dar gracias, el reconciliarse, el pedir por las necesidades de uno mismo, de los hermanos, ¿no? A través de la oración personal, puede ser a través de jornadas, de retiros, encuentros familiares y escolares. Los colegas que han empezado a trabajar el área de educación religiosa este año, no se hagan un mundo por estos detalles en cada procedimiento del método que se está hablando. Yo creo que a nivel de nuestros coordinadores, en las jornadas o reuniones que vayan teniendo, ahí ellos, según lo que ustedes los planteen, según las necesidades que ustedes tengan, ellos los pueden ir
enseñando a cómo hacer una celebración cortita en el aula, por ejemplo, de 20 minutos, 15 minutos, o cómo hacer una oración de dar gracias, ¿no? O una oración para el reconciliarse. Eso ya a través de los coordinadores. Yo lo que quería dar a través del método de educación religiosa es es un marco o un enfoque de carácter pedagógico, pero en la teoría. Yo más bien voy a pedirles, ojalá me puedan incluir en una próxima reunión que haya, para hacer un taller específicamente para hacer aterrizar en cómo se construye la sesión de aprendizaje y de dónde vienen los insumos, dónde se ubican, cómo se clasifican, etcétera, etcétera. Y la penúltima parte del método está el revisar. El revisar tiene que ver con la educación para la introspección, para la valoración, el orden, la responsabilidad. En otras palabras, tiene que ver con la evaluación de trabajo en clase, puede ser con la evaluación del trabajo, los trabajos en grupo, la evaluación de los trabajos personales, etcétera, etcétera. Puede ser a través de fichas de metacognición, autoevaluación, coevaluación, etcétera, etcétera. Lo de evaluación no vamos a detallarlo mucho porque ese es un tema específico que se tiene que tratar. Y lo último, el sexto procedimiento, tiene que ver con la contemplación. Toda la clase, yo se les dije al inicio, tiene que ser un contemplar. O sea, un proceso que abarca todo el esquema metodológico. Aquí el alumno tiene que observar con atención. Tiene que admirar lo que su maestro hace, lo que sus compañeros hacen, lo que él mismo hace. Lo que el maestro lo está presentando, tienen que admirar. Por ejemplo, en el momento de la oración, a lo mejor el maestro, antes de la clase, ha presentado un altar. La idea es que ese altar que construye el maestro, se los pone delante de los estudiantes, es para que el alumno lo admire, lo valore, porque en ese altar se presenta la imagen de Dios, ¿no? En este sexto procedimiento, el alumno tiene que darse cuenta de lo que está haciendo. El alumno tiene que darse cuenta de qué es lo que pretende el maestro a través de la clase de religión. El alumno tiene que comprender lo que el maestro le está diciendo, o lo que el maestro está haciendo, o lo que él está haciendo. Y el estudiante tiene que aceptar. Fíjense ustedes, es una palabra bien complicada, pero aquí hay que diferenciar dos cosas: las verdades absolutas y las verdades relativas. Las verdades absolutas son los dogmas de fe. María es la madre de Dios, de Jesucristo. Es un dogma, eso es indiscutible, irrefutable. Ahí no hay nada que la teoría tal, no, eso sí, son teorías. Esa verdad absoluta es irrefutable, vuelvo a recalcar con las disculpas del caso. Y las verdades relativas son las que son cuestionables, cambiantes, ¿no? Ahí sí surge cualquier diálogo, se puede reacomodar el concepto, la idea, etcétera, etcétera. Queridos colegas, eso es todo los procedimientos del método catequético en su uso en la planificación del área de educación religiosa. Yo voy a compartir a través de Mercedes, para que lo coloquen en el drive al cual ustedes ingresan a sacar información, toda esta metodología de manera más detallada, de manera narrativa. Les voy a poner ahí una separata y les voy a poner un modelo de clase, ¿ya? Estructurada también para que tengan ustedes la oportunidad de comparar con lo que yo he dicho ahora.
Y lo último que quería decirles, Mercedes habló un poquito por ahí del tema sobre el monitoreo. Nos hemos puesto de acuerdo para el año 2023, cuando vayamos a monitorearles, como lo venimos haciendo, se hace en función a los dominios del marco del buen desempeño docente. Y para este año solamente vamos a monitorear en 3 dominios, en el dominio 1, dominio 2 y dominio 3. El primero, la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, o sea, su programación. En el dominio 2, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, o sea, el coordinador va a llegar al aula a verificarles, ¿no? En el dominio 1, ¿qué vamos a verificar? Sus programaciones, lo que ustedes le ponen en el Drive. Vamos a chequearlo, revisarlo, a lo mejor les sugerimos, a lo mejor no tenemos que sugerir nada, ¿no? Porque ya por lo menos los maestros que tienen experiencia en el área hacen un buen trabajo, pero alguna cosa revisamos, si hay que sugerir o si ustedes tienen que aportar, bienvenido es todo en el proceso de monitoreo, ¿no? Y también para este 2023 se va a considerar en el proceso de monitoreo el dominio 3, que es la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. ¿Qué quiere decir, colegas? Que nosotros pasaremos por sus directores haciendo una conversación y donde hablaremos acerca del trabajo de cada uno de ustedes y el director nos dará información y en función a eso iremos viendo, evaluando el desempeño de cada uno de ustedes. Yo agradezco mucho, yo termino aquí. A mí me han dicho de 8:30 a 9, pero como me han dado antes el tiempo, eso es lo que yo he programado para esta reunión de hoy, miércoles 29 de marzo. Agradecido, gracias Mercedes, gracias hermana por haberme invitado. Espero no haberlos confundido, sino haberlos contribuido, ¿no? Y en el caso de los profesores que tienen más experiencia en el área, pues a lo mejor haberlos hecho recordar alguna cosa, ¿no? Agradecido a cada uno de ustedes. Madre.